Mis amados y queridos corazones, tengan todos ustedes muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo el país y el lugar donde tú te encuentres. Para mí, acá en Perú, es buenas tardes. Mis corazones preciosos, no me puedo sentir triste, pero sí, de verdad me siento, ¿cómo les puedo decir? Confundida. Ya casi las charlas las grabé totalmente. Y me bajé del tercer piso para terminar de grabarlas acá en el segundo piso. Y cuando voy a ver, no sé ni siquiera cómo se han borrado. Pero no hay problema. Todas las cosas que tengo que elaborar y todas las cosas que tengo que hacer, si se necesita volver a hacerlo, lo voy a hacer, mis corazones. Porque yo creo que las pruebas, todas debemos pasarlas con amor. Que sea lo que venga encima, debemos seguir airosos y de pie. Hoy día, mis corazones preciosos, con mucho amor, he querido compartirles algo que de verdad, de una o de otra manera, los va a obligar a despertar. Son las cartas que dejó para todos nosotros Santiago. Y lo saqué de la Biblia etíope. Y comienzo a narrar, mis amores, la carta de Santiago. Santiago es el hermano de Jesús, el mismo que no creyó mientras Jesús vivía. Él pensaba que su hermano había perdido la razón. Hasta solamente comenzó a creer en él cuando lo vio resucitado. Y entonces su vida cambió para siempre. Nunca más volvió a callarse. Esta carta, mis amores, no es teología abstracta. Es fe golpeando contra el suelo de la vida real. Es el grito de alguien que vio demasiada religiosidad vacía. Demasiadas palabras bonitas, pero no tenían poder. Santiago escribe como quien ha visto la fe genuina y la fe impostora, viviendo lado a lado en la misma comunidad, y él no puede quedarse callado. Tal vez tú has visto lo mismo, pero te has quedado callado. Hay muchos seres humanos que hablan mucho, pero aman poco, que conocen doctrinas, pero ignoran al pobre en su puerta, que tienen fe el domingo y viven como el mundo el lunes. Santiago vio eso hace más de 2000 años y escribió esta carta como quien lanza un puñetazo de verdad contra la hipocresía religiosa. Algunas transformaciones no ocurren de la noche a la mañana, sino a través de una búsqueda diaria y sincera. Si algo en este momento ha despertado dentro de ti, lo que te estoy diciendo, tal vez sea el comienzo de un nuevo tiempo espiritual. Para quienes deseen profundizarse en este proceso, hay material exclusivo con varias indicaciones para que tú puedas abrir los ojos, para que tú te estés preparando o para que te ayude a ti en el despertamiento, en el avivamiento personal y en la verdadera prosperidad en todas las áreas de tu vida. Este es, para mí, esperen mis amores, el momento de abrir tu corazón y deja o permite que esta palabra te confronte. La epístola de Santiago, capítulo 1. Yo, Santiago, esclavo de Dios y el Señor Jesucristo, escribo esta carta a las 12 tribus. Los creyentes judíos que están dispersos por el mundo, reciban mis saludos. Amados hermanos, cuando tengan
que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse. Mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Pero si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Padre. Él se las dará. No los reprenderá por pedirla. Cuando se la pida, asegúrense de que su fe sea solamente de Dios y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola de mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Estas personas no deberían esperar nada del Señor, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo, y son inestables en todo lo que hacen. Los creyentes que son pobres pueden estar orgullosos porque Dios los ha honrado, y los que son ricos deberían estar orgullosos de que Dios los ha humillado. Se marchitarán como una pequeña flor de campo cuando el sol caliente mucho y se seque el pasto. La flor pierde su fuerza, cae y desaparece su belleza de la misma manera. Se marchitan los ricos junto con todos sus logros. Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo amen. Cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. No, porque Dios nunca tienta. Jamás Dios te va a tentar a que tú hagas el mal. Jamás Él ha tentado a nadie. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Así que no se dejen engañar, mis queridos hijos. Todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de nuestro Padre Creador, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia, ni vería como una sombra en movimiento. Él, por su propia voluntad, nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad que nos dio y de toda la creación. Nosotros llegamos a ser su valiosa posesión. Mis amados hijos míos, quiero que entiendas lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Lo repito nuevamente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Porque el enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra de Dios les ha sembrado en el corazón, porque tienen el poder para salvar su alma. No solo escuchen la palabra de Dios, es necesario ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañarán a sí mismos todos ustedes. Pues si escuchas la palabra, pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta, que te hace libre, y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Si afirmas ser religioso, pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo y tu religión no vale nada. La religión pura y verdadera a los ojos de Dios, Padre, consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. Capítulo 2. Mis amados corazones, ¿cómo pueden afirmar que tienen fe
en nuestro glorioso Señor Jesús, si favorecen más a alguna persona que a otra. Por ejemplo, vamos a suponer que alguien llega a tu reunión vestido con ropa elegante y joyas costosas, y al mismo tiempo entra una persona pobre con ropa sucia. Si ustedes le dan un trato preferencial a la persona rica y le dan un buen asiento, pero al pobre le dicen, tú puedes quedarte más atrás de pie o bien sentarte en el piso, entonces te pregunto, ¿acaso esto no es discriminación? ¿No demuestra que sus juicios son guiados por malas intenciones? Tienes que escucharme bien, mi corazón. ¿No eligió Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe? ¿No son ellos los que heredarán el reino de Dios, que Él prometió a quienes lo aman? Pero ustedes desprecian a los pobres. ¿Acaso no son los ricos quienes los oprimen a ustedes y los arrastran a los tribunales? ¿Acaso no son ellos los que insultan a Jesucristo, cuyo noble nombre ustedes llevan? Por supuesto, hacen bien cuando obedecen la ley suprema, tal como aparece en las Escrituras. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si favorecen más a algunas personas que a otras, cometes pecado y son culpables de violar la ley. Pues el que obedece todas las leyes de Dios menos una, es tan culpable como el que las desobedece todas. Porque el mismo Dios que dijo, no cometas adulterio, también dijo, no cometas asesinato. Así que si ustedes matan a alguien, pero no cometen adulterio, de todos modos han violado la ley. Entonces, en todo lo que digan y en todo lo que hagan, debes recordar que serás juzgado por la ley que los hace libres. No habrá compasión para quienes no hayan tenido compasión de otros. Pero si ustedes han sido compasivos, Dios será misericordioso con ustedes cuando los juzgue. Así es que, mis queridos hijos, ¿de qué sirve a uno decir que tiene fe y lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Supongamos que ven a un hermano o a una hermana que no tiene que comer ni con qué vestirse, y uno de ustedes le dice, adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien, pero no le da ni alimento ni ropa. ¿Para qué le sirve? Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente, a menos que produzcas buenas acciones. Está muerta y es inútil. Ahora bien, alguien podría argumentar, algunas personas tienen fe, otras tienen buenas acciones, pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. Tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho. Aún los demonios lo creen. Ellos tiemblan aterrorizados. Qué tontería, ¿verdad? ¿Acaso no te das cuenta de que la fe sin buenas acciones es inútil? ¿No recuerdas que nuestro antepasado Abraham fue declarado justo ante Dios por sus acciones cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ya ves, su fe y sus acciones actuaron en conjunto. Sus acciones hicieron que su fe, y así se cumplió lo que dicen las Escrituras. Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Incluso lo llamaron amigo de Dios. Como puedes ver, se nos declara justos a los ojos de Dios por lo que hacemos y no solo por la fe. Rahab, la prostituta, es otro ejemplo. Fue declarada justa ante Dios por sus acciones cuando ella escondió a los mensajeros y los ayudó a regresar sin riesgo alguno por otro camino. Así como el cuerpo sin aliento está muerto, así también la fe sin buenas acciones está muerta. Esto es bien fuerte, pero es la pura verdad. Tenemos que cambiar, mis amores. Vamos a ingresar al capítulo 3. Amados hijos míos, no muchos deberían llegar a ser maestros de la iglesia, porque los que enseñamos
seremos juzgados de una manera más estricta. Es cierto que todos cometemos errores, pues si pudiéramos dominar la lengua, seríamos perfectos, capaces de controlarlos en todo sentido. Podemos hacer que un caballo vaya donde queremos, si le ponemos un pequeño freno en la boca. También un pequeño timón hace que un enorme barco gire a donde desee el capitán, por fuertes que sean los vientos. De la misma manera, la lengua es algo pequeño que pronuncia grandes discursos. Así también una sola chispa puede incendiar todo un bosque de todas las partes del cuerpo. La lengua es una llama de fuego, es un mundo entero de maldad, que corrompe todo el cuerpo, puede incendiar toda la vida, porque el infierno mismo la enciende. El ser humano puede domar toda clase de animales, aves, reptiles y peces, pero nadie puede domar la lengua. Es maligna e incansable, llena de veneno mortal. A veces alaba a nuestro Señor Padre y otras veces maldice a quienes Dios creó a su propia imagen. Y así la bendición y la maldición salen de la misma boca. Sin duda, queridos hijos míos, esto no está bien. ¿Acaso puede brotar de un mismo manantial agua dulce y agua amarga? ¿Acaso una higuera puede dar aceitunas o una vid dar higos? No, como tampoco puede uno tocar agua dulce de un manantial salado. Si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, tienen que demostrarlo, viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. Pero si tienen envidias y amargas ambiciones egoístas en el corazón, no encubras la verdad con jactancias y mentiras, pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas. Pues donde hay evidencias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es ante todo pura y también ama la paz. Siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y del fruto de buenas acciones. No muestra favoritismo y siempre es sincera. Y los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. Capítulo 4. ¿Qué es lo que causa las disputas y las peleas entre todos ustedes, mis amores? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean, porque no se lo piden a Dios. Aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben, porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Y placeres adúlteros no se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios. Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. ¿Acaso piensan que las escrituras no significan nada? Ellos dicen que Dios desea fervientemente que el Espíritu que puso dentro de nosotros le sea fiel. Y Él da gracias con generosidad. Como dicen las escrituras, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracias a los humildes. Así que humíllense delante de Dios, resistan y Él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores, purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Derramen lágrimas por lo que han hecho, que haya lamento y profundo dolor, que haya llanto en lugar de risa y tristeza. En lugar de alegría, humíllense delante del Señor, y Él los llevará con honor. Amados hijos míos, no hablen mal los unos de los otros.
Si se critican y se juzgan entre ustedes, entonces critican y juzgan la ley de Dios. En cambio, les corresponde obedecer la ley, no hacer la función de jueces. Solo Dios, quien ha dado la ley, es el juez. Solamente Él tiene el poder para salvar o destruir. Entonces, ¿qué derecho tienes tú para juzgar a tu prójimo? Presta mucha atención. Ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y nos quedaremos un año. Haremos negocios allí y ganaremos mucho dinero. ¿Y cómo saben qué será de su vida al día siguiente, al día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina del amanecer. Aparece un rato y luego se esfuma. Lo que deberían decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. De lo contrario, están haciendo alarde de sus propios planes, pretenciosos y semejante jactancia es maligna. Recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. Capítulo 5. Presta atención. Ustedes los ricos lloren y giman con angustia por todas las calamidades que les esperan, porque su riqueza se está pudriendo y su ropa fina son trapos carcomidos por polillas. Su oro o plata se ha corroído. Las mismas riquezas con las que contaban les consumirá la carne, como lo hace el fuego. El tesoro corroído que han amontonado testificará contra de ustedes en el día del juicio final. Así que escuchen, oigan las protestas de los obreros del campo, a quienes estafaron con el salario. Los reclamos de quienes los cosechan sus campos han dejado a los oídos del Señor de los ejércitos celestiales. Sus años sobre la tierra los habrán pasado con lujos, satisfaciendo todos y cada uno de sus deseos. Se han dejado engordar para el día de la matanza. Han condenado y matado a personas inocentes que no ponían resistencia. Amados hijos míos, tengan paciencia mientras esperen el regreso del Señor. Piensen en los agricultores, que con paciencia esperan las lluvias y en el otoño y primavera con ansias esperan que maduren los preciosos cultivos. Ustedes también deben ser pacientes. Anímense, porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no se quejen unos de otros o serán juzgados. Pues miren, el juez ya está faz a la puerta. Amados hermanos, tomen como ejemplo la paciencia durante el sufrimiento de los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Honramos en gran manera a quienes resisten por firmeza en tiempo de dolor, por ejemplo. ¿Han oído hablar de Job, el hombre de gran perseverancia? Pueden ver cómo al final el Señor fue bueno con él, porque el Señor está llenura y misericordia. Pero sobre todo, hermanos míos, nunca juren por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa. Simplemente digan sí o no, para que no pequen condenados. ¿Alguno de ustedes está pensando por dificultades? Que ore. Alguno está feliz, que canten alabanzas cuando alguno está enfermo, que llame a los ancianos de la iglesia para que vengan y oren por él y los unja con aceite en el nombre del Señor, porque una oración ofrecida con fe sanará al enfermo y el Señor hará que se recupere. Y si han cometido pecados, serán perdonados. Confiésense los pecados unos a otros. Oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Sin embargo, cuando oró con fervor para que no cayera lluvia, no llovió durante 3 años y medio. Más tarde, cuando volvió a orar, el cielo envió lluvia y la tierra comenzó a dar cosechas. Mis amados corazones, si alguno de ustedes se aparta de la verdad y otro lo hace volver, pueden estar seguros que quien haga volver al pecador de su mal camino
salvará a esa persona de la muerte y traerá como resultado el perdón de muchos pecados. Santiago comienza su carta de la manera más extraña posible. No se presenta como el hermano del Señor, no menciona que creció con Jesús bajo el mismo techo, no dice que fue testigo de la resurrección, dice simplemente, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Esa humildad ya te dice todo lo que necesitas saber sobre este hombre. Él escribe a las 12 tribus dispersas, judíos, que siguieron a Jesús. Ahora están regados por el mundo, conocido lejos de casa, lejos del templo, lejos de todo familiar. Y en medio de esa dispersión, necesitan saber cómo vivir su fe cuando nadie está mirando. Santiago empieza hablando de pruebas, no dice si las pruebas vienen, dice cuando vengan, porque vendrán. La vida cristiana no es un escape de los problemas, sino una manera de atravesarlos, transformando. Y aquí está su primera declaración radical. Consideren motivo de alegría enfrentar diversas pruebas. No está hablando de fingir felicidad, está hablando de entender lo que Dios hace en el fuego. La prueba produce perseverancia y la perseverancia debe terminar su obra para que ustedes sean maduros y completos, sin que les falte nada. Cada prueba es un paso hacia la madurez espiritual que tanto anhelamos, pero tampoco queremos pagar. Y luego dice algo que marcará toda la carta. Si a alguno le falta sabiduría, que se la pida a Dios. No conocimiento, no información, sabiduría. Esa cualidad que te hace vivir bien con lo que sabes. Dios da generosamente sin reprochar, pero hay una condición: pedir con fe, sin dudar. El que duda es como la ola del mar, agitada por el viento, inestable en todos los caminos. Santiago no tiene paciencia con la doble mente. No puede servir a Dios el lunes y el mundo el martes. No puedes confiar en Dios y en tu propia estrategia al mismo tiempo. O crees o no crees. No hay punto medio. Después habla de ricos y pobres. El hermano de condición humilde debe sentirse orgulloso de su alta posición. El rico debe estar orgulloso de su humillación. Esto suena al revés. Hasta que entiendes que el reino de Dios, el pobre que conoce a Cristo, es rico de verdad. El rico que confía en sus riquezas ya está en bancarrota espiritual. La riqueza se marchitará como flor silvestre, pero el que persevera bajo la prueba recibirá la corona de la vida. Ahora Santiago toca algo que nadie quiere escuchar: la tentación. Dice que nadie diga cuando es tentado que Dios lo tienta. Dios no puede ser tentado por el mal, ni puede tentar a nadie. Cada uno es tentado cuando es arrastrado y seducido por su propia pasión. Luego la pasión concibe y da luz al pecado. El pecado crece y engendra la muerte. Mira la progresión: deseo, seducción, concepción, nacimiento del pecado, crecimiento y muerte. Como un embargo espiritual que termina en tragedia. Santiago quiere que veas el proceso antes de que sea demasiado tarde, que te identifiques en el deseo antes de que te conviertas en acción, que abortes el pecado antes de que nazca. Y luego dice, no se engañen, toda buena dádiva, perfecto, viene de lo alto, el Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni siembra de variación. Dios no cambia de humor, no es bueno hoy y malo mañana, no. Es consistente, es luz, y decidió darnos vida por la palabra de verdad para que fuéramos primicias de sus criaturas, primicias, la primera porción de la cosecha que se ofrecía a Dios. Somos el adelanto de lo que Dios hará de toda esta creación, la nuestra, de su poder redentor. Y si somos primicias, debemos vivir como tales. Y aquí viene la frase más citada de Santiago: sean prontos para oír, tardos para hablar, tardos para la ira. Vuelvo a repetir, sean
prontos para oír, tardos para hablar y tardos para la ira. Son 3 mandatos simples que revolucionarían nuestra relación si los obedecemos, mis amores. La mayoría hacemos exactamente lo opuesto. Somos tardos para escuchar, prontos para hablar, prontos para enojarnos y destruimos comunidades enteras con nuestra lengua apresurada y nuestro temperamento. La ira del hombre no obra. La justicia de Dios, tu enojo no produce lo que Dios quiere. Por muy justificado que te sientas, por más razón que tengas, la ira es una herramienta terrible para construir el reino. Después dice algo que define toda la carta. Sean herederos de la palabra y no solamente oidores. Aquí está el corazón de Santiago. La fe no se mueve, que no se mueve, no es fe. Es información, es teología decorativa. El que oye la palabra y no la hace es como alguien que se mira en un espejo y se ve y luego se va. Y olvida cómo era. Miras tu rostro en un espejo. La palabra de Dios. Ves lo que está mal. Ves lo que falta. Y te vas y olvidas todo. No cambias nada. Tu vida el lunes, idéntica a tu vida del viernes. La palabra entró por un oído y salió por el otro sin tocar tu corazón, sin mover tus manos, sin cambiar tus decisiones. Pero el que mira atentamente en la ley perfecta de la libertad y persevera en ella, no siente odio olvidadizo, sino alrededor, hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. Bienaventurado, feliz, completo, por oír, sino por hacer. Y luego define la religión pura y sin mancha. Visitar a los huérfanos, a las viudas en su tribulación y guardarse sin mancha del mundo. 2 cosas, amar es vulnerable, mantenerte santo, compasión hacia afuera, pureza hacia adentro. No es uno o el otro, es ambos. En el capítulo 2, Santiago golpea directo a la mandíbula a la discriminación. Dice que el que entra en su sinagoga, un hombre con anillo de oro y ropa elegante, y entra también un pobre con ropa sucia y mira con agrado al que viste bien y le dice, siéntate aquí en buen lugar. Pero al pobre le dicen, quédate allá de pie o siéntate a mis pies. No están haciendo distinción entre ustedes y convirtiéndose en jueces con malos pensamientos. La iglesia reproducía la jerarquía del mundo, los ricos al frente de los pobres, atrás los importantes en los buenos asientos, los insignificantes donde caiga. Y Santiago dice, están destruyendo el evangelio, porque Dios eligió a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino. Los pobres no son proyecto de caridad, son herederos elegidos. No son los ricos los que oprimen y los arrastran a los tribunales a todos ustedes. No son ellos los que blasfeman el buen nombre que fue invocado sobre ustedes. Están honrando a los que destruyen e ignorando a los que Dios honra. Esto no es cristianismo, es idolatría social. Después dice, si en verdad cumplen la ley real, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacen. Pero si hacen acepción de personas, cometen pecado. Esto está claro. La parcialidad no es preferencia inocente, es pecado. Y luego lanza la bomba que hace temblar a los guardianes de la ley, porque cualquiera que guarda toda la ley, pero tropieza en un punto, se hace culpable de todos. No puede ser casi obediente. O cumples toda la ley o la quebrantaste. Por eso necesitamos gracia, por eso necesitamos a Cristo, porque nadie puede pararse ante Dios por sus propios méritos. Hablen y actúen como quienes van a ser juzgados por la ley de la libertad, porque el juicio será sin misericordia. No lo olvides. Para el que no muestra misericordia, la misericordia triunfa sobre el juicio. Si no has dado misericordia tú, no pidas misericordia de nuestro Padre Creador. Si no has perdonado, ¿cómo esperas tú ser perdonado?
La manera en que tratas a otros es la manera en que Dios te tratará a ti. Y ahora llega el pasaje más controversial de Santiago, el que hace que algunos digan que contradice a Pablo. Hijos míos, ¿de qué sirve si alguien dice que tiene fe o no tiene obras acá? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Santiago no está atacando la fe, está atacando a la fe falsa, la fe que es solo palabra, solo afirmación mental, solo acuerdo teológico. Dice, si un hermano o hermana andan desnudos y les falta alimento diario, y uno de ustedes les dice, vayan en paz, caliéntense, séquense, pero no les dan lo necesario para el cuerpo. ¿De qué sirve la fe sin obras si tú no apoyas al que lo necesita? Esa fe es muerta. No es fe débil, no es fe inmadura, es fe muerta, es un cadáver espiritual. Puedes tener todas las doctrinas correctas y estar espiritualmente muerto si tu fe no produce acción. Muéstrame tu fe sin tus obras. Yo te mostraré mi fe con obras. La fe verdadera es visible, se puede ver, se puede tocar. Produce resultados tangibles en el mundo real. Tú crees que Dios es uno. Bien, hace también los demonios. Sí, creen y tiemblan ante Dios. Creer datos sobre Dios no te hace cristiano, no te hace teólogo demonizado para quienes desean fortalecer su fe y verla manifestarse en obras concretas. Hay un recurso especial preparado con varias palabras más para que tú puedas entender lo que en este momento yo quiero. Es que lo que estamos hablando, mis amores, ha sido creado para ayudar en el crecimiento espiritual y en la verdadera prosperidad que se refleja en cada área de tu vida. Santiago usa dos ejemplos: Abraham, que ofreció a Isaac, y Rahab, que escondió a los espías. Dos personas más diferentes. Imposible. Un patriarca anciano y una prostituta joven. Un judío gentil. Pero ambos fueron justificados por obras, no salvos por obras, sino por su fe. Se completó por obras la fe. Cooperó con las obras y por las obras la fe fue perfeccionada. Van a ver el balance perfecto. La fe es salva, pero la fe que salva produce obras y las obras no te ganan la salvación. Las obras prueban que tu salvación es real. Es como respiración. No vives para respirar. Respiras porque vives, pero si no respiras no estás vivo. Las obras son la respiración, son la respiración de la fe, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Un cadáver, una carcasa religiosa, apariencia de vida sin vida real. En el capítulo 3, Santiago se mete por algo que todos queremos ignorar: la lengua, hermanos míos. No sean muchos maestros sabiendo que recibiremos mayor condenación. Enseñar es peligroso. Cada palabra que dice desde una posición de autoridad será juzgada con mayor rigor, porque en muchos casos todos tropezamos. Si alguien no tropieza en palabra, es perfecto, capaz de refrenar también todo su cuerpo. Mira todas las ilustraciones que él usa. Ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos todo su cuerpo, y los barcos enormes son llevados por vientos fuertes, pero el piloto dirige con un pequeño timón. Así la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Cuán grande, busque, enciende un pequeño fuego. La lengua es un fuego, un mundo de maldad que contamina todo el cuerpo, inflama el curso de la vida y es inflamada por el infierno. La lengua es peligrosa, puro veneno, es antídoto, destrucción con patas. Toda clase de bestias, aves, serpientes y animales marinos se doman, han sido domados por el ser humano. Pero ningún hombre puede domar su lengua. Es un mal que no puede ser frenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos a Dios Padre y con ella maldecimos a los hombres. Hechos semejanza a todos de Dios. De la misma boca sale bendición
y maldición. ¿Puede acaso una fuente echar agua dulce y amarga por la misma abertura? ¿Puede la higuera producir aceitunas o vid, higos? Santiago está diciendo, tu lengua revela tu corazón. Si bendices en la iglesia y maldices en la calle, tu corazón está dividido. Eres de doble ánimo, y el de doble ánimo es inestable en todos sus caminos. Después pregunta, ¿quién es salvo y entendido entre ustedes, que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con sabiduría y mansedumbre? Porque si tienen celos amargos y ambición egoísta en su corazón, no se gloríen ni intenten, ni tampoco mientan contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino terrenal, natural, demoníaca. Hay dos tipos de sabiduría. Una viene del cielo y otra viene del infierno. ¿Cómo las distingues? Por el fruto. Donde hay celos y ambición hay desorden, y cada práctica es perversa, pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna y llena de misericordia y buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, pura, pacífica, amable, benigna, misericordiosa, fructífera, cierta, auténtica. Ese es el perfil de la sabiduría que viene de Dios. Y el fruto de justicia se siembra en paz. Los que hacen la paz, los pacificadores siembran justicia, los agitadores siembran destrucción. En el capítulo 4, Santiago pregunta, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No vienen de sus pasiones que combaten en sus miembros, codician y no tienen, matan y arden de envidia y no pueden obtener, combaten y hacen guerra? El conflicto externo viene del conflicto interno. La guerra en tu iglesia viene de la guerra en tu corazón. Las divisiones en tu comunidad vienen de las divisiones en tu alma. Arregla lo de adentro y lo de afuera se arreglará solo. No tienen por qué. No piden, y cuando piden no reciben, porque piden mal para gastarlo con sus placeres. Oh almas adúlteras, no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. El que quiere ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios. No puedes tener ambos, o amas a Dios o amas al mundo. Escoge tú. El espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Dios es celoso, no en el sentido humano enfermo, sino en el sentido de que te ama demasiado como para compartirte. Te quiere completo, te quiere exclusivo, te quiere devoto, pero da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracias a los humildes. Humíllate y la gracia de Dios te alcanzará. Enorgullécete y Dios mismo te resistirá. Qué pensamiento aterrador. Tener a Dios resistiéndote. Sométanse a Dios, resistan al mal y Él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores. Purifiquen sus corazones. Ustedes de doble ánimo, aflíjanse, lamenten y lloren, que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Este es el lenguaje de arrepentimiento, lenguaje de quebrantamiento. No puedes acercarte a Dios con pecado, sin confesar, con corazón dividido, con risa superficial. Necesitas venir roto, necesitas venir humillado, y cuando vengas así, Él te levantará. Por eso, mi corazón, no hablemos mal los unos de los otros. El que habla mal de un hermano o juzga a un hermano, o habla mal de la ley o juzga la ley. Pero si juzgas la ley y no eres hacedor de la ley, sino juez, solo es el dador de la ley que puede salvar y destruir. ¿Quién eres tú para juzgar a tu prójimo? Juzgar es usurpar el trono de Dios, es ponerse en su lugar, es decidir lo que tú sabes mejor que Él, quien merece que y no lo sabes. No tienes la información completa.
¿No ves el corazón? ¿No conoces el proceso? Solo Dios puede juzgar, porque solo Dios lo sabe todo. Después habla de planes. ¿Ustedes qué dicen? Hoy, mañana iremos a tal ciudad y luego negociaremos. Ustedes no saben cómo será la vida mañana, porque es como una neblina que parece por un poco tiempo y luego se desvanece. En lugar de esto, ustedes deberían decir: Señor, viviremos y haremos esto y aquello, si el Señor lo quiere. Eso no es fatalismo, es humildad, es reconocer que controlas el futuro de tu vida, pero está en manos de Dios, que tus planes se someten a la voluntad de Dios. Haz planes, trabaja duro, pero sostén todo con la mano abierta, sabiendo que Dios puede cambiar el curso de cualquier momento. Pero ahora tú te vas a jactar de arrogancia. Toda jactancia semejante es mala. Al que sabe hacer lo bueno y lo hace, le es pecado. Pecado no es solo hacer lo malo, es también no hacer lo bueno que sabes que debes hacer. Pecado de omisión, el bien que dejaste sin hacer, la verdad que callaste, el amor que retuviste, todo eso es pecado. En el capítulo 5, Santiago se vuelve profético. Contra los ricos opresores vamos ahora. Ricos lloren y huyen por la miseria que les viene. Sus riquezas se han podrido, sus ropas están comidas de polilla, su oro y plata se ha enmohecido, y su moho testificará contra ustedes y devorará su carne como fuego. Han acumulado tesoros en los últimos días y no saben que todo lo que ha sufrido las otras personas que cosecharon sus campos y todo lo que ustedes hicieron en contra de ellos es el clamor de los segadores. Ha llegado a los oídos del Señor de los ejércitos, ha vivido de lujo en la tierra, entregados a los placeres, han engordado sus corazones como el día de matanza. Esto no es lenguaje suave, es profecía del juicio. La riqueza acumulada por injusticias tiene voz, los salarios robados gritan al cielo, la opresión de los trabajadores llega a los oídos de Dios y Él no se queda callado. Él juzga, Él vendrá. Han condenado y han dado muerte al justo. Él no les resiste. Jesús es el justo que no resistió. Pero también habla de todos los justos que han sido aplastados por sistemas de riqueza injusta. Dios lo ve, Dios escucha, Dios recuerda, pero cambia de tono. Hermanos míos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo un labrador espera precioso el fruto de su tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia. Temprana y la tardía, tengan paciencia también ustedes, fortalezcan sus corazones, porque la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro Padre, la paciencia y esa virtud que nadie quiere, está por llegar. Tenemos que tener paciencia y tenemos que tener fe, porque todos sabemos que ya estamos en las puertas del juicio final. Necesitamos hacer obediencia y oración y esperar a Dios. No se quejen los unos de los otros para que no sean juzgados. El juez está en la puerta. Toma como ejemplo la aflicción, la paciencia de los profetas que hablaron en nombre del Señor. Miren que tenemos por bienaventurados a los que sufren. Han oído de la paciencia de Job y han visto el resultado del Señor, que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Job perdió todo, pero al final Dios le devolvió el doble, no porque Job fuera perfecto, sino porque Dios es compasivo. Y al final de su historia, no necesito que determinemos su dolor, sino su carácter de Dios. Y nuestro Dios es bueno. Pero sobre todos, corazones míos, no juren ni por el cielo ni por la tierra, ni por ningún otro juramento. No juren por nada. Simplemente hay que ser honestos, decir la verdad. Oren por otras personas, sí. Canten alabanzas. Esto puedes hacerlo por algunos enfermos, por algunos ancianos de la iglesia, para que oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Si ha cometido pecados, le serán perdonados. Confiésense sus pecados unos a otros.
hagan lo correcto, hagan lo justo, porque en estos momentos tan difíciles que se está viviendo aquí en la tierra, no tengamos miedo, no tengamos debilidades con dudas. Tenemos que orar con fe y Dios respondió tu oración. Tiene poder, no por quién eres, sino por quién eres tú desde tu corazón cuando ora. Dios escucha todos mis corazones, ustedes lo saben. Él jamás se extravía de la verdad. Él lo hace volver todo a la perfección. Sepan que lo que hace volver a un pecador del error de su camino salvará de muerte a un alma que cubrirá multitudes de pecados. Yo te quiero preguntar, ¿qué mensaje de todos los que te he compartido te ha tocado más el corazón? ¿Tú crees que necesitas analizarte y necesitas, sí, necesitas estar restaurado? Porque si tú ves a un hermano cayendo, no lo juzgues, no lo abandones, restáuralo, porque al hacerlo salvas un alma y cubres multitud de pecados, no los pecados del caído, los tuyos, porque en el reino de Dios la misericordia que das es la misericordia que recibes. Santiago no es carta fácil, la carta es incómoda, te obliga a mirarte en un espejo sin filtro y sin excusas. Te muestra la diferencia entre lo verbal y la fe vivida, entre la religiosidad decorativa y disculpando gustoso, entre saber la verdad y caminar en ella. Esta carta te pregunta constantemente, ¿dónde está tu fe? No en tu cabeza, no en tu doctrina, no en tu declaración teológica. ¿Dónde está en tu vida? ¿Cómo se ve cuando llegas a casa? ¿Cómo suena cuando hablas de alguien que no está presente? ¿Cómo actúa cuando nadie te está viendo? Santiago habla de una fe que se ensucia las manos, que visita al enfermo, que cuida a la viuda, que controla la lengua, que no hace acepción de personas, que no acumula riquezas mientras el pobre pasa hambre, que ora con poder, que restaura al caído. Esta es la fe que Santiago vio en Jesús, su hermano, el que caminó entre los leprosos, el que tocó a los intocables, el que comió con pecadores, el que no vino a ser servido, sino vino a servir. Santiago creció viendo eso y cuando finalmente creyó que Jesús era el Mesías, entendió la fe verdadera. Siempre se parece a Jesús. Alguien que acompaña escribió algo hermoso. Dios es grande en la inmensidad del todo, porque Él es el todo en sí mismo. Dios nos bendiga a todos. Es verdad, si ese Dios grande quiere vivir en ti, no solo como idea, sino como poder transformador. Quiere que tu fe sea tan real que la gente pueda verla sin que digas una palabra. Santiago no está en contra de la gracia, está en contra de la gracia barata, esa gracia que te da entrada al cielo, pero no transforma tu vida, esa gracia que te perdona, pero no te cambia, esa gracia que te salva, pero te deja viviendo como el mundo. Esa no es gracia, es engaño. La gracia verdadera te cambia desde adentro, te hace nueva criatura, te da poder para vivir diferente, te capacita para amar cuando es difícil, para perdonar, cuando duele para dar, cuando no te sobra para hablar, ¿verdad? Cuando es incómodo para ser humilde, cuando te quiere exaltar para servir, cuando te sientes cansado, cuando Santiago dice la fe sin obras está muerta. No te está agregando requisitos a la salvación, simplemente te está describiendo cómo se ve la salvación verdadera. Un árbol vivo produce fruto, no por obligación, produce porque está vivo. Así la fe verdadera produce obras, no para ganarte el favor de Dios, sino porque ya lo tienes. Piensa en esto. Santiago creció con Jesús, lo vio carpintero, lo vio hijo, lo vio hermano,
y no creyó, lo consideró un iluso, un fanático, alguien que había perdido el rumbo hasta que lo vio resucitado. Y todo cambió. Imagina ese momento. El hermano que consideraste loco ahora está vivo después de haber estado muerto 3 días. El que juzgaste como fracasado resultó ser el Hijo de Dios. El que rechazaste como impostor es el Salvador del mundo. Ese encuentro con Cristo resucitado que marcó todo en Santiago, para siempre. Desde ese día Santiago no pudo separar la fe del discipulado. No pudo decir que crees en Jesús y vivir como quieras, porque el que habla había visto lo que cuesta el Evangelio, había visto las marcas de los clavos, había escuchado el testimonio de los que vieron la tumba vacía, había experimentado el perdón de que alguna vez dudó. Por eso su carta es tan práctica, tan directa, tan sin filtro, porque la fe no es juego, no es hobby, no es decoración religiosa. La fe es vida o muerte, es transformación total o engaño completo. No hay término medio. Santiago te lo dice con amor, con la urgencia de alguien que estuvo del lado equivocado y no quiere que tú cometas ese mismo error. Te lo dice con la pasión de quien descubrió tarde la verdad y no quiera que pierdas ni un día más viviendo en la mentira. Esta carta es un regalo, es un espejo sin engaño, es una invitación a la autenticidad, un llamado a dejar de jugar a la religión y empezar a vivir el reino y dejar de decorar tu vida con versículos y empezar a obedecerlos, a dejar de impresionar a otros con tu conocimiento y empezar a servirlos con tu amor. De verdad, mis amores, esta carta es una carta muy hermosa y yo he querido el día de hoy compartírselas a todos ustedes. Espero que llegue a vuestro corazón como ha llegado al mío. Espero que sientas cada palabra, cada párrafo que les he leído para que puedas aún más fortalecer tu fe, hasta que tú produzcas frutos visibles en cada área. Hay un material exclusivo, especial. Solo tú puedes lograr llenarlo todo en tu corazón. Tú puedes tener ese avivamiento personal en la verdadera prosperidad que Dios diseñó para cada dimensión de tu vida espiritual, que relaciona, emociona, práctica. Santiago termina su carta con un pensamiento revolucionario. Si ves a alguien desviándose de la verdad y lo traes de vuelta, salvas un alma de la muerte y cubres multitud de pecados. La restauración es parte esencial de la fe activa. No puedes decir que amas a Dios y ser indiferente a tu hermano, que se está perdiendo. Vivimos en una cultura que dice, cada quien con su vida, no te metas, no juzgues, deja que la gente haga lo que quiera. Y hay verdad en respetar el libre albedrío, pero también hay una verdad más profunda. Somos comunidad, somos familia, y una familia verdadera. Cuando alguien se desvía, los demás van a buscarlo. No con juicio, no con condenación, no con superioridad moral, sino con amor, porque la humildad, con la conciencia de que mañana puedes ser tú el que necesita ser restaurado. Santiago te llama a esa clase de comunidad donde nadie es descartable, donde el caído es levantado, donde el débil es fortalecido, desde el perdido es buscado. Esa es la fe, la obra, la fe que ama al huérfano y lo cuida, a la viuda que le da de comer, la fe que controla la lengua, busca la paz, la fe que no hace distinción entre rico y pobre, la fe que se humilla ante Dios y resiste al que la fe que confiesa sus pecados y ora con poder, la fe que restaura al hermano caído. Esa fe no nace de esfuerzo humano, nace del encuentro con Cristo, del arrepentimiento genuino, de la rendición total, de la transformación del Espíritu Santo. Para todos tener la lámpara encendida, para esperarlo a Él y no dormirnos, porque una vez que nace esa fe, debe crecer, debe producir,
debe manifestarse, debe verse. Si tu fe es invisible, no se nota en tu manera de hablar, en tu manera de tratar a otros, de usar tu dinero, de invertir tu tiempo, de responder a las pruebas, entonces Santiago te dice, examínate, porque puede ser que lo que llamas fe sea solo asentimiento intelectual, solo tradición familiar, solo membresía religiosa. La fe verdadera te transforma, te hace diferente, te hace y te capacita para vivir de manera que sin Cristo sería imposible. Te lleva a amar a los que son difíciles de amar y perdonar a los imperdonables, a dar cuando a ti no te sobra, a servir cuando estés cansado, a preservar cuando todo dice ríndete, a creer cuando no ves, a obedecer cuando no entiendes. Esa es fe, la que Santiago vio después de ver a su hermano resucitado. Esa es la fe, la que te llama a vivir hoy, no como opción, no como necesidad, porque una fe que no se vive no te salvará el día del juicio final. Santiago te ama demasiado como para dejarte creer lo contrario. Necesito que pongas atención a todo lo que te acabo de leer y a todo lo que te acabo de decir. Todos debemos cambiar. Debemos acrecentar nuestra fe. Muchas veces no nos hemos dado cuenta de todo esto, pero Santiago a mí me ha abierto los ojos y me ha hecho comprender muchas cosas. Tengo que saber escuchar. También tengo que saber hablar. Y tengo que saber no permitir el enojo en mi cuerpo. Nos va a costar, pero no es difícil. Yo creo que todo lo vamos a hacer. Mis amores preciosos, para mí ha sido un placer estar con ustedes el día de hoy. Ustedes saben que los amo y los amo de corazón. Besitos. Hasta prontito. Chao.